La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje y con ustedes nuestro pastor David Moreno. Vamos a recordarles, hermano, que el libro en hebreo, el libro de los Salmos, es conocido, hermanos, como el Tahilim. ¿Se acuerda que les dije que era, perdón, no Tahilim, Tehilim, que es T-E-H-I-L-L-I-M, Tahilim, Tehilim, T-E-H-I-L-L-I-M, que, hermanos, significa cantos, alabanzas o simplemente, hermanos, alabanzas en el hebreo. ¿Okay? Ahora en el griego, dijimos, hermanos, que es pronunciado salmos, pero con la salmoi, pero con la P antes de la S, so salmoi o salterión también, hermanos, en el griego, que es conocido ahora, hermanos, como salmos y salterios en nuestro tiempo. ¿Okay? Esto viene de la palabra griego, tehelim en el hebreo, salmoi en el griego, que también podría decir salterión. Y quiero recordarle un poco, hermano, de los escritores del el libro de los Salmos. Se tomaron como 500 años. ¿Se acuerdan que les dije, hermanos? Se empezó por ahí como en el año 1000 antes de Cristo, hermanos, y se terminó por ahí como en el año 500 antes de Cristo. O sea, tuvieron mucha recopilación de salmos, hermanos, a través de muchos años. Mano Aldo, sáqueme la suma, por favor. Va ahí en su teléfono y me va a hacer una suma. Y vamos a ver si sumamos, mano, los libros. Para que veamos los autores rápidos, hermanos. 73 libros se le atribuyen a David. Dijimos que muchos otros hermanos también se le atribuyen a David, pero como por ejemplo Hebreos, Hechos, se los atribuyen a David, aunque no están escritos como libro de David. Pero vamos a dejarlo aquí, 73 libros del libro de David. ¿Me está sumando, hermano? 39 libros, hermanos, huérfanos. Ok, 39 libros huérfanos. Un libro de Moisés, o no, perdón, no un libro de Moisés, un capítulo de Moisés. Dos de Salomón, no Sansón, ¿verdad? Salomón. 11 de los hijos de Coré. Asaf escribió 12. Emán escribió 1. Etán escribió 1. Ezequías escribió 10. ¿Cuántos suman, hermano? 150. ¿Okay? Están los 150, hermanos. Y me quiero brincar más adelante ya para retomar la introducción. El libro de los Salmos lo han estudiado, hermanos, psicólogos. Y es algo curioso porque le dije la vez pasada que los salmos se identifican con nosotros en nuestras emociones, aflicciones, enfermedades. Y han encontrado, hermanos, que en los salmos hay 126, no sé cómo lo sacaron, hermanos, pero hay 126 experiencias psicológicas en el libro de los salmos. 126 experiencias psicológicas en el libro de los Salmos, basado a las emociones que, hermanos, dejaron
escritos estas personas, sus emociones fueron escritas y hermanos, y los psicólogos han encontrado 126 experiencias psicológicas en ese lugar. Este es el único libro, hermanos, que recorre toda, hermanos, la experiencia, toda esa gama de experiencias humanas que un ser humano puede tener. Miedo, usted lo encuentra en los Salmos. Alegría, usted lo encuentra en los Salmos. Tristeza, usted lo encuentra en los Salmos. Hermanos, casi cubre toda la experiencia que un ser humano puede tener, hermanos, en la vida. También, hermanos, aquí vamos a ver pensamientos, pulsos, emociones que pasan, hermanos, en nuestras vidas y quedaron registradas en este libro de los Salmos. Emociones que hay en nosotros, hermanos, incluso pulsos. Cuando digo pulsos, es pulsos de coraje, de aflicción, de alegría, hermanos, que quedan registrados en este libro. Encontramos, hermanos, en este libro, hermanos, encontramos emociones en nuestros corazones, encontramos como actos sensibles en los salmos que se van a identificar con nosotros. Y algo bien importante que venía hablando desde el lunes pasado, hermanos, que los salmos están llenos de Cristo. Están tan llenos de Cristo, hermanos, que tienen más explicación, más detalles en el libro de los Salmos que en los evangelios. Hay un cuadro más completo, hermanos, en los Salmos que en los evangelios. Por ejemplo, en los evangelios nos dice, hermanos, que Cristo fue al monte a orar. Si usted, vamos a estar mirando, hermano, cuando lleguemos al lugar, miramos, hermanos, que se acuerdan que Jesús se retiró, oró, pero no nos dice que oró. Solo se acuerdan que dice que sudó sangre y oraba. El libro de los Salmos nos va a decir que estaba orando. ¿Cuál fue esa oración? O sea que es importante, por ejemplo, hermano, si usted lee solo los evangelios y no ha leído esta experiencia de los Salmos, no vamos a entender qué es lo que Jesucristo estuvo orando. Los evangelios nos dicen, hermanos, que él fue crucificado, pero los Salmos nos revelan, hermanos, lo que él experimentó durante la crucifixión. La Biblia nos enseña, hermanos, en los evangelios la vergüenza y todo, cómo estuvo colgado, hermanos, en el libro, ¿cómo se llama? En los evangelios, cómo estuvo colgado en la crucifixión. Pero el libro de los Salmos nos explica, en realidad, que él fue lo que sintió, qué pasó por él, hermanos, en el momento que estaba siendo crucificado. En el libro de los evangelios, hermanos, nos habla del ascenso de Cristo al cielo. Pero los salmos, hermanos, nos relatan y esa interrupción que existió allí cuando Cristo fue en los cielos. Los salmos nos dicen, hermanos, qué pasó cuando Cristo fue sentado, hermanos, a la diestra del Padre en los cielos. Cristo, hermanos, es el prominente, el Mesías, es el prominente, hermanos, en este libro. Y lo vamos a ver desde el capítulo 1 hasta el capítulo 150. En unos lo podemos ver más claro, en otros, hermanos, no vamos a ver el mensaje de Cristo, pero vamos a entender que el Salmo es para exaltar a Cristo. O sea que cada uno, hermanos, es una exaltación o una explicación del Mesías. Muchos quieren encontrar a Cristo, identificarlo con cada salmo. No, hermanos, hay unos que son de alabanzas a Cristo y no vamos a ver a Cristo reflejado ahí, pero sabemos que es un salmo para Cristo. Vamos a ver, hermanos, Lucas, capítulo 24, verso 44. Vamos a ver, hermano, cuando se apareció a los suyos
Él les hizo un recordatorio que todo lo que había sucedido ya estaba escrito en todos los libros, y él menciona también los salmos. Lucas 24, verso 44. Y dice así, hermanos: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Note, hermano, no dice y en el salmo, sino en los salmos, refiriéndose que muchos salmos hablan de Cristo. Él vino para cumplir lo que se había escrito de él en el libro de los profetas, en el libro de Moisés, en los libros de Moisés y en los salmos. O sea que Cristo, hermanos, es el tema central en los salmos. Esto entonces, hermanos, francamente importante que podamos entender que cada verso y cada capítulo que vamos a descubrir aquí, hermanos, es o una exaltación o una explicación sobre Cristo. ¿Se acuerdan, hermanos, que cuando Cristo estaba crucificado, los soldados empezaron a jugar las ropas de Jesús para ver quién se quedaba con ellos? Estaba escrito, hasta aún eso se tuvo que cumplir y estaba escrito, hermano, en uno de los salmos. Así que lo vamos a ver todo eso, hermanos. Cristo es el tema, entonces, hermanos, en todos los salmos, y debemos de pensar que Él es el objeto de alabanza y adoración en cada uno de los salmos. O sea, que cuando usted lee, hermanos, va a ver que es un objeto de adoración o de explicación, pero más que todo de adoración a Jesucristo. Y eso no quiere decir, hermanos, que nosotros seremos capaces entonces de localizar a Cristo detalladamente en cada salmo, en cada capítulo, pero lo vamos a poder localizar como una exaltación a Jesús. Hay muchas clases de salmos, aunque todos ellos, hermanos, tienen a Cristo como el objeto de adoración. Algunos de ellos son técnicamente llamados, hermanos, y esto es bien presente, salmos mesiánicos. Salmos mesiánicos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir salmo mesiánico? Que pues habla del Mesías. Que hablan del Mesías. O, hermanos, hay otros salmos que son registrados, hermanos, como el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección, la gloria, el sacerdocio, el reino, el regreso de Jesucristo. Todos estos salmos, hermanos, son salmos mesiánicos. ¿Okay? Entonces, que hablan de la vida, la muerte, la resurrección, la gloria del sacerdocio, su reino, su regreso. Es, hermanos, hablar un salmo donde hablan de salmos mesiánicos. Hay, hermanos, específicamente en los 150 salmos, hay 16 salmos mesiánicos que hablan específicamente de Cristo, como acabamos de mencionar, hermanos, que son llamados entonces salmos mesiánicos. Entonces vamos a encontrar en esta trayectoria del estudio 16 salmos que son constituidos, hermanos, los salmos mesiánicos. Entonces dijimos, hermanos, que el libro de los salmos es considerado un himnario que gira, hermanos, alrededor de la persona de Cristo. Y al estudiar este libro, entonces, hermanos, resultará más evidente, hermanos, que cada salmo es una exaltación, una adoración, una bendición, hermanos, así a Jesús. Dijimos que la palabra, hermanos, más exaltada allí, hermanos, es aleluya, en el libro de los salmos. Ahora vamos a ver, hermanos, que en el libro de los salmos tiene que ver con Cristo perteneciendo a Israel y con Israel
y tiene una relación con todos los salmos con Israel. Eso no quiere decir, hermanos, que no nos va a hablar a nosotros. Entonces, todos los salmos tienen que ver con Jesús y Israel, de una manera literal. Ahora, cuando lo estudiamos de una manera espiritual, lo podemos aplicar a nuestras vidas, pero es entre Jesús y Israel nada más. Ambos temas están unidos, hermanos. Hay una rebelión entre Israel y Jesús. No habrá, hermanos, bendición en la tierra hasta que Jesús e Israel sean unidos. No habrá paz. Creemos, hermanos, que los salmos entonces son judíos, 100%. Y la esperanza, hermanos, de cada cantor y cada himno de los judíos, que ellos lo usan en sus sinagogas o en sus templos, son exaltación al Mesías. Pero como dijimos, hermanos, aunque es 100% judío, siempre va a haber una aplicación a la vida de usted, a la vida de nosotros, que toca, hermanos, de una manera espiritual nuestras vidas, cada salmo. Yo no sé si usted tenga algún salmo favorito. ¿No? ¿Alguien tiene algún salmo favorito? Salmo 91. Ok. ¿Mande? 4:8, 48. Ok. En realidad, hermanos, como dije, leemos los salmos más que cualquier otra porción de la palabra, hermanos, cuando damos un estudio. Cuando damos un estudio, siempre vamos a ir a dar a los salmos. Cada maestro bíblico que da un estudio bíblico, sea Apocalipsis, el tema que toque, hermanos, tiene que, por lo general, casi ir a dar al libro de los salmos. Tenemos que ser bastante exigentes, hermanos, en las interpretaciones de los salmos. Exigente quiero decir, hermanos, porque tenemos que tener detalles, entender cosas, hermanos, por ejemplo, la agresividad que hay en el libro de los salmos. Por ejemplo, Dios, estas dos cosas no las vamos a encontrar en el libro de los salmos. Pónganme atención a esto. Por ejemplo, Dios no es mencionado como un padre en el libro de los salmos. Usted va a decir, oiga, hay que verlo detalladamente. Dios no es mencionado como padre en el libro de los salmos. Los santos no son llamados hijos tampoco en el libro de los salmos. En los salmos Él es Dios el Padre, pero no el Padre Dios. Y usted dirá, bueno, ¿cuál es la diferencia? Note, ahí vamos a encontrar entonces, una vez más, Él es mencionado, hermano, como Dios el Padre, pero no el Padre Dios, que eso es introducido, hermanos, en el Nuevo Testamento. Padre nuestro que estás en los cielos. Otra cosa, los salmos, hermanos, mencionan no mencionan, hermanos, la presencia continua del Espíritu Santo. Acuérdense que solo la mencionan como un tiempo temporal, un tiempo, hermanos, que es mencionado por un tiempo. Y por eso, por no tener ese cuidado, mucha gente cree que el Espíritu Santo es quitado de las personas. ¿Se acuerda que David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu? O sea que el Espíritu Santo no era algo permanente en el Antiguo Testamento. Basado a eso, muchos cristianos creen de que cuando ellos abandonan, hermanos, el congregarse en una iglesia y el reunirse, entonces el Espíritu Santo se les es quitado. Hermanos, eso no es lo que la Biblia está diciendo. Todo cristiano, hermanos, tiene el Espíritu Santo, y cuando ahora que estudiamos el capítulo 5 del libro de Corintios, 1 de Corintios, capítulo 5, y encontremos, hermanos, en 2 de Corintios,
de un hombre que era, hermanos, un hombre que tenía muchos problemas, que le había quitado la esposa al papá. Este hombre no se le quitó el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y que cometió un pecado terrible y dice Pablo, échenselo a Satanás para que consuma su carne, pero que su alma sea libre. Esto demuestra, hermano, que la misericordia de Dios en el Espíritu Santo no es quitado. Por eso la Biblia dice que no entristezcamos al Espíritu Santo, hermanos, con nuestros actos. ¿Okay? La bendita esperanza que encontramos en el Nuevo Testamento, hermanos, no vamos a encontrar muchas de ellas en el libro de los Salmos. Por ejemplo, los Salmos, hermanos, tienen un montón de críticas y hay mucha gente pidiendo que muchos de los Salmos sean quitados del libro de los Salmos. ¿Y sabe qué? Quizás va a pasar algún día una ley que se promueva, hermanos, que muchos salmos sean quitados del libro de los Salmos. ¿Sabes qué? Porque promueve violencia. Y mucha gente ha puesto quejas que esos libros son muy violentos y que, por ejemplo, no son buenos para los niños. Vamos a tener mucho cuidado en esto. En el libro de los Salmos, hermanos, encontramos este tipo de conocimientos. Por ejemplo, reconocer, hermanos, que Cristo menciona, por ejemplo, el arrebatamiento en el libro de los Salmos, que menciona, por ejemplo, hermanos, el reino milenial en el libro de los Salmos, que menciona su reinado en Jerusalén en el libro de los Salmos. Esto es algo, hermanos, que aquellos que no creen en el reino milenial y no creen en un arrebatamiento, hermanos, tampoco van a creer en estos salmos. Por eso le dije que hay que tener cuidado detalladamente cuando le estudiamos el libro de los Salmos, porque aunque son cánticos, también son enseñanzas en estos capítulos, hermanos. Entonces, estos salmos han sido objeto de muchas críticas, les decía, porque encuentra venganza. Por ejemplo, vamos a ver súplicas de oración pidiendo juicio. Y por eso, hermanos, vamos a ver por qué es que pedían juicio. Hermanos, fueron escritos, por ejemplo, en momentos de guerra. Y pedían juicio, pedían paz, pedían justicia en esos salmos en la tierra. ¿Y sabe qué, hermanos? El cristiano todavía tiene que pedir juicio, paz en la tierra, hermanos, porque aunque nosotros creamos que hemos tenido paz, hermanos, nosotros no tenemos paz en esta tierra. Los gobernantes que nos gobiernan, hermanos, no han podido traer la paz en la tierra. Dentro de un gobernante y otro grupo no está contento, dentro de otro gobernante y un grupo no va a estar contento. ¿Por qué? Porque el único que va a traer la paz en la tierra, hermanos, se llama Jesús. Cuando gobierne, hermanos, y esto no me lo interpreten mal los que me van a escuchar, tal vez piensan de que yo estoy hablando, hermanos, de que nosotros vamos a traer a Cristo, el reino de Cristo, como muchos tienen una doctrina que la iglesia va a imponer el reino de Cristo, hermanos. No estoy hablando de eso. Va a haber un periodo donde Cristo reina por 1000 años y va a haber 1000 años de paz. Pero antes de esto tienen que suceder muchas cosas. Usted no puede lograr entonces la paz sin antes, hermanos, suprimir la injusticia y la rebelión de nuestros pecados. La gente quiere paz, pero quiere seguir paz para poder hacer sus fechorías. La gente pide paz, pero no paz con Dios. Aparentemente Dios tiene la intención, hermanos, de hacer eso, de hacer la paz. Pero Él no se va a traer una paz donde va a pedir disculpas. No, hermanos. Donde Él va a traer paz porque va a traer juicio. Antes de traer paz, trae juicio. Y eso es lo que hablan los salmos.
Y eso va a venir en el momento, hermanos, indicado, que Él ya lo tiene predestinado, Él ya lo decidió, y Él va a actuar, hermanos, con ese juicio sobre la tierra, donde la gente le tiene miedo a ese juicio porque, hermanos, nuestro pecado está, hermanos, hirviendo en nuestro cuerpo. Cada uno de nosotros, hermanos, nuestros poros respiran pecado. Aunque somos libres del pecado, del juicio que nos condena, hermano, pero nosotros, hermanos, respiramos pecado. En el Nuevo Testamento, hermano, se dice que el creyente que ha venido a Cristo, hermano, tiene que amar a su enemigo, pero en los Salmos piden venganza. Pareciera que se contradice, ¿no, hermanos? Aquí está hablando de una exaltación donde Dios odia el pecado. Lo odió, lo odia y lo va a seguir odiando. No es algo, hermanos, que Dios ya se conformó con usted y conmigo, hermano, de que nosotros seguimos pecando y que está bien. No. El lector cuando lee los salmos, hermano, puede sorprenderse al leer algunas oraciones que incluyen, hermanos, expresiones muy duras, salvajes, en contra de sus enemigos. Podemos ver, hermanos, propósitos en el libro de los Salmos como, hermanos, pidiendo justicia. Y luego podemos ver, hermanos, un salmo pidiendo la bendición. Es algo sorprendente, hermanos. Mire, no traje aquí en la Biblia, vamos a ir aquí está. Vamos a ir al Salmo, hermanos. Véngase aquí conmigo. Salmo 1. Solo para que veamos a Cristo, hermanos, un ejemplo. Solo tiene 6 versículos. No lo vamos a estudiar ahorita. Pero es un salmo, hermanos, que habla con la perfección. Y cuando lo leemos, hermanos, nos puede llevar a nosotros a entender de la perfección del ser humano, pero está hablando directamente de Cristo. Por ejemplo, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Cuál de ustedes nunca han andado en consejos de malos, hermano? ¿Ah? ¿Verdad que ninguno de nosotros podemos levantar la mano? No, o sea, yo nunca he andado con maleantres que me aconsejen mal. Hermanos, ¿quién es el único que no anduvo en consejos de malos? Cristo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores. ¿Por dónde caminamos nosotros? Por caminos de pecadores. Diario usted, hermanos, camina, se junta, trabaja con ellos, escucha las malcriadezas que ellos hablan. Hermano, usted lo absorbe por donde quiera. Pero Jesús dice, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, está hablando específicamente de Cristo, pero no dice Cristo, no dice del Mesías, pero usted analizando, mirando el verso, usted encuentra a Cristo, ¿verdad? Otros dicen que queremos forzar a Cristo en estos versos. No es así, hermanos. Nadie quiere forzar a Cristo, meterlo en estos versos. Simplemente, hermanos, es un varón perfecto. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Quién es el único, hermanos, que se deleita en la palabra? El Mesías. Dígame, ¿usted se deleita en la palabra todo el tiempo? Cuando la escucha, cuando la lee, sí. Pero está su palabra en su boca todos los días, cada momento, cada segundo. No. Sino que la ley de Jehová está su delicia y en la ley medita de día y de noche. Ahora, ¿qué nos puede enseñar esto a nosotros? Que nosotros también tenemos que, si queremos vivir una vida de más perfección, tenemos que meditar en la palabra. ¿Y qué es meditar? Pensar en ella, analizar en ella. ¿Cuándo fue la última
vez que usted lee la palabra, hermanos, y medita en ella? Muchos leemos la palabra de Dios por un compromiso. Otros la leen, hermanos, porque quieren encontrar la delicia de la palabra en ella. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, alguna vez han tomado un café y le hacen, qué rico café? Usted está disfrutando su café y se da vuelta de un café a otro café. Usted, hermanos, hasta siente como que lo despierta el café. Hermano, la palabra de Dios puede ser como algo que usted lo disfruta. Algunos disfrutan la Coca-Cola, ¿va? Hasta le hacen, qué rico la Coca-Cola. ¿Qué siente usted cuando lee la palabra de Dios? La mayoría le da sueño. ¿Usted cree que esta gente se deleita en la palabra de Dios? Cuando empieza a leer y está bien deleitado que están estas personas en la palabra de Dios. Si aquí, ¿por qué me les quedo viendo, hermanos, ojo a ojo, va? Y aún así se me duermen. ¿Será de nosotros, hermanos, que deleitamos la palabra de Dios? Dice en el verso 2, entonces, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, ¿qué es delicia, hermano? Hermano, ¿cuántos de ustedes han leído? Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, cuando lee la palabra de Dios y se transporta en aquel tiempo, se transporta bueno, yo no sé si a mí quizás estoy loco, hermano, pero yo me transporto, yo me veo en el panorama, hermano. Honestamente, cuando habla de las batallas, hermano, yo estoy mirando los panoramas, el paisaje. ¿O será que solo a mí me ha pasado, hermano? ¿A usted no le pasa? ¿O soy el único loco que le pasa eso? ¿No? Pero cuando le contaban esos cuentos a usted, hermano, usted se transportaba de la Caperucita. ¿De cuáles otros le contaban? ¿Usted cuando estaba chiquito, hermano? Y usted miraba al lobo venir, hermanos, y usted encontraba, hermano, la palabra de Dios es de transportarse, de imaginarse el panorama donde usted, de lo que la palabra de Dios habla. Cuando la Biblia habla, hermanos, que dice que ahí mismo en el capítulo 1 dice que es como el árbol plantado junto a agua. Me imagino ver aquellos árboles, hermanos, junto a los ríos. Sus hojas nunca caen. ¿Cuántos han visto esos árboles, hermanos, frondosos alrededor de, tal vez no solo ríos, sino donde hay agua, un canal de agua o algo, hermanos? Esos árboles están todo el tiempo, hermanos, frondosos. Mire el verso 3, serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mire, esto es importante, hermanos. Todo lo que hace, ahora, todo lo que hacemos nosotros prospera, no. Pero todo lo que hizo Jesús prosperaba. Mire usted es parte de lo que Jesús ha hecho. Ahora, también tiene aplicación para nosotros. Si somos como ese árbol que estamos ahí, hermanos, plantados junto al agua, porque absorbemos, hermanos, la bendición de Dios, hermanos, vamos a crecer y vamos a dar fruto. ¿Y cuál es ese fruto? La Biblia habla del fruto en el libro de los Gálatas. La paz, la paciencia, la benignidad. Hermanos, es algo que nosotros necesitamos como hijos de Dios. A veces somos tan soberbios nosotros, hermanos, que nos cuesta bajar, hermanos, nuestro ego, nuestro carácter, nuestra personalidad, hermanos, y no dejamos que Cristo sea exaltado en nuestras vidas. Ese es parte del fruto. Si estamos empapados de Cristo, vamos a dejar que Cristo sea exaltado. ¿Qué dijo Pablo? Que tú seas exaltado y que yo mengüe, Señor. El carácter del cristiano es, yo me bajo, Señor, tú sube. Pero ahora, hermanos, es al revés. Nosotros, nuestro carácter, nuestra emoción, hermanos, exalta más que Jesús. Y entonces, ¿qué va a pasar con los enemigos? Hermanos, nuestros enemigos van a huir, pero eso hablando de Cristo. Entonces, volviendo aquí al libro de los Salmos, volviendo a la introducción, hermanos,
El juicio de Dios tiene propósito. Dios va a imponer justicia en el mundo. Y en el libro de los Salmos se clama justicia y Él va a traer juicio. También hay salmos, hermanos, que anticipan el periodo en el cual, hermanos, el anticristo ejercerá su poder. Y vamos a ver esos salmos también. Nosotros tenemos una base, hermanos, razonable para determinar cómo la gente debería actuar, pero a veces no aplicamos cómo debemos de actuar nosotros. De acuerdo al libro de los Salmos, entendemos cómo debe de actuar. Yo sé cómo debe de actuar usted, pero a veces no sé cómo es que yo debo de actuar. Pero basado en el libro de los Salmos, entendemos, hermanos, cómo debemos de actuar o cómo deberíamos de orar también bajo tales circunstancias, hermanos, que nos encontramos a veces, hermanos, en telones envueltos en problemas justicios. Mi esposa dijo, Salmo 91. Hermano, el Salmo 91 habla de puro Cristo, el que habita el abrigo del Altísimo. Vivimos bajo el abrigo del Altísimo todo el tiempo. El único que anduvo, hermanos, es Cristo. Ahora, ¿no podemos nosotros morar bajo la morada de Cristo? Claro que sí. Podemos ver la justicia de Dios. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hermanos, ¿se aplica 100% a nosotros? No. Al único que no le llegó fue a Jesús. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué me llega entonces a mí? Porque usted y yo somos mortales. Cristo no es mortal. Caerán 1000 a tu lado, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hermano, ¿no llegan a nosotros los problemas? ¿No llegan las enfermedades a nuestra vida? ¿No llegan los problemas a nuestra vida? Claro que sí. Pero ¿de quién está hablando entonces ahí? Es un capítulo 100%, hermanos, mesiánico. Está hablando de Cristo. Entonces, próxima semana, hermanos, ya traemos el estudio de Salmos. Son 150 capítulos que vamos a estudiar. Hay muchos, hermanos, que vamos a ir muy rápido porque no va a haber mucho que explicar. Muchos tal vez ahí nos vamos a entretener porque vamos a tener que ir, por ejemplo, al libro de los Evangelios, Apocalipsis, al libro de Daniel, hermanos, a tocar varios salmos. Varios capítulos. Note algo importante, hermanos. El libro de los Salmos son sentimientos. Y usted como hijo de Dios tiene que tener un sentimiento con Dios. Si no viene a la casa de Dios, hermanos, con ese sentimiento, hermanos, si usted es frío, le va a costar, hermanos, adorar a Dios. A Dios se le ora con el corazón, con la emoción. ¿Por qué tocan los músicos? Porque le ponen emoción. Así que algo que va a perseverar para siempre, hermanos, son la adoración. La iglesia termina su periodo, la iglesia es llevada al cielo, se terminan las predicaciones, pero algo que no va a terminar es la adoración a Dios. Decía Vernon McGee, si a usted no le gusta adorar, se le hace aburrido adorar, cree que adorar es aburrido, dice, yo le tengo un consejo, el cielo se le va a hacer aburrido, no vaya al cielo, deshaga sus maletas. El cielo es de adoradores. Y si usted no aprende a adorar ahorita, hermanos, no creo que usted vaya a aprender a adorar en el cielo. ¿Qué es un adorador? Una persona agradecida. Una persona que tiene agradecimiento en su corazón por todo lo que Dios ha hecho en su corazón, en cada uno de nosotros. Aprendamos a adorar ahorita. Si a usted la alabanza se le hace, hermanos, aburrida. Conocí 2 personas, hermanos, aquí en la iglesia, tal vez me vienen ahí por Facebook, pero no puedo hablar de ellos. Pero, ¿sabe qué, hermanos? Que se quedaban afuera hasta que la alabanza terminara porque la alabanza se les hacía aburrido. Y se quedaban porque decían que la predicación estaba buena, pero la alabanza no. Hermanos, aplaudir les da pena a mucha gente. En los salmos lo vamos a ver. Pueblos todos, batir las manos, dice el libro de los Salmos.
Así que si no le gusta adorar, los salmos se le va a hacer aburrido también. Gloria a Dios, un aplauso al Señor, hermanos, y hasta aquí queda la introducción. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.